Muy buenas noches. En esta ocasión, a través de un cuaderno Jupyter Notebook, vamos a mostrar el método de Newton-Raphson para hallar ceros de funciones. Vamos a ver cómo funciona, sus ventajas. Vamos aquí a verlo. Nuestro texto, nosotros nos estamos basando en la sección 4.5 del libro de Quizalas sobre análisis numérico para ingeniería. Y bueno, pues pues, el autor presenta este algoritmo, el algoritmo de Newton-Raphson, y lo denomina como el mejor o el más conocido de los métodos para hallar raíces de funciones. Las raíces de funciones, y además, bueno, dice que es bueno porque, pues bueno, como aquí nos aparece el comentario de Jan Cuisalas, porque es simple y rápido. El único problema que él tiene es que él para su cálculo requiere de la derivada de la función a la que se le vaya a dar el cero. Entonces necesita su derivada f' de x. Necesitamos conocerla para poder ejecutar el programa. Nosotros en esta parte vamos a ingresar otra línea para nuestro cuaderno notebook, que la vamos a poner que la vamos a poner en forma de línea Markdown, es decir, de línea de texto, para en esta sección deducir eh, la fórmula de recurrencia, una sucesión recurrente o definida de manera recurrente que nos permite hallar cada una de las aproximaciones al cero de la función. Este es un método iterativo que halla el cero de la función o lo aproxima de la mejor manera. Entonces vamos a deducir la sucesión que define a este método, que define a este método. Y luego de hacer eso, pues lo que hacemos es revisar el programa una lectura al programa, a la forma de ejecutar ese programa o implementar este programa en lenguaje Julia, que aparece en Wikipedia, en Wikipedia en inglés, la versión de Wikipedia en inglés, que me pareció muy buena para hacer un ejercicio de lectura y pasar ese lenguaje en programa en lenguaje Julia al programa en lenguaje Python, como se trabaja en estos cuadernos Jupyter Notebook. Un trabajo muy interesante. Entonces, esta línea que acabo de escribir, donde vamos a hacer la deducción, es para deducir, necesitamos el contexto. Entonces, el contexto de trabajo es que tengo una función, sea y igual a f de x, una función definida en un intervalo a b edad, una función a la que le queremos hallar el cero y para la que tenemos estimada una primera aproximación al cero y x sub 0 una estimación inicial al cero de la función, una estimación inicial al cero de la función. Y este método requiere de que, bueno, pues que tengamos su derivada, sea además, aquí, sea además f' de x, aquí f' de x, la derivada de f, y vamos a especificar lo que hemos dicho aquí
verbalmente, y es que sea f de x una función definida en un intervalo, dejémoslo un intervalo cerrado a, b, y x era una estimación inicial al cero de f. Sea además f' de x la derivada de f, y suponemos que la derivada en ese intervalo de definición de f jamás es de cero. Este método requiere que nunca se anule la derivada de la función, porque vamos a ver que en la fórmula que vamos a deducir, la derivada va a quedar en el denominador, y si la derivada en algún punto del intervalo se hace cero, puede que en ese punto caigamos en el proceso iterativo en ese punto y nos conlleve una división por cero y nos generaría un problema en el programa y no llegaríamos al cero no llegaría la máquina a hallar el cero de la función. Entonces, supongamos que f' de x es diferente de cero para todo x en el intervalo cerrado de definición de la función f. Este método AWS requiere que ese punto x0, la estimación inicial, esté cercana al cero, suficientemente cercana al cero. Entonces, suponemos además que x0 está suficientemente cercana al cero de f. Ese sería nuestro contexto. Y en una nueva línea en nuestro cuaderno notebook, que lo llamamos con el más, acá, lo llamamos con el más, él nos trae así una línea de código que pasamos a línea de texto, imprimiendo M, y ya después de tener el contexto, bueno, pongámosla a correr, que se vea bonito, mirar la edición, miren cómo queda bacano, queda muy bonito, y para que quede con los cambios de línea le das doble espacio, donde quieras que te haga cambio de línea, aquí doble espacio para que haga el cambio de línea, doble espacio, doble espacio, y ya cuando corras ya te queda con los cambios de línea que usted quiere. Entonces así ya tenemos el contexto de trabajo y luego vamos a deducir. Y para esa deducción es muy importante la observación geométrica. Entonces, en Wikipedia, en versión en inglés, aparece este gráfico que ustedes ven, esta animación, en la que tenemos la función f, que es la función azul, y en el gráfico, pues miren cuando empieza, eh, vamos a verlo desde el inicio acá, en la aproximación x1, después haya f de x1 y luego la recta tangente a x1, para luego trazar el punto de intersección de esa recta tangente con el eje x. Y con ese punto de intersección ser una nueva aproximación al cero que se está buscando. Entonces, esta animación lo que nos muestra es como la secuencia geométrica de aproximación al cero de la función. Y miren que las rectas tangentes, las nuevas, cada vez están más cerca al cero de la función, que es, por definición, el punto donde la función corta al eje x. Entonces, nuestro objetivo será aproximar el punto donde la función corta el eje x, y para hacerlo empezamos en un valor x0 o x1, para este gráfico lo denotaron como x1, y hacerlo a través de rectas tangentes. Para verlo más despacio lo vamos a hacer en GeoGebra. El ejemplo que nos aparece, que nos trae Wikipedia en inglés, es el de la función
x al cuadrado menos 2. Y me pareció muy interesante porque esta función, el cero de ella, bueno, ya miren que en este gráfico tiene 2. Si queremos, pues simplemente a la función, en GeoGebra le damos doble clic en la vista algebraica y ponemos x, coma, y entre paréntesis escribimos 0 menor o igual que x, menor o igual que 2, dejémosle 2, dejémoslo así, en menor o igual que 2, enter, y así definimos la función en un intervalo, mire que me quedó en un intervalo, donde solamente tiene un 0, miren, solamente corta el eje X en un solo punto. Entonces, en ese intervalo de definición, en ese intervalo AB, en ese intervalo 0,2, la función tiene un único 0. Ese 0 lo queremos aproximar. Miren que visualmente ese 0 está cercano a 1,5. Si usted observa la vista algebraica, es como buscar el número x que al cuadrado, número que al elevarlo al cuadrado y después restarle 2 da 0. Ese sería el 0 de la función, el que hace que la función se haga 0 en él o valga 0 en él. Y si lo piensa bien, mire que ese número debe ser entonces alguien que al cuadrado da 2 para que la resta de 0. ¿Y quién al cuadrado da 2? La raíz de 2. Y la raíz de 2 es un número irracional de representación decimal infinita, no periódica. Entonces, este es lo que vamos a encontrar es una aproximación, nos vamos a tratar de aproximar al número irracional raíz de 2. Va a ser muy interesante, didácticamente muy interesante. Y si nos vamos a la cruceta, podemos mover la vista para ver, moviendo la escala del eje X y moviendo la vista un poquito mejor para observar bien que ese 0 está alrededor de 1,4. Ahora, si nuestra aproximación inicial fuera el punto 2, entonces miren, yo trazo el punto 2,0, miren que lo he trazado acá. Entonces el método consiste de, al tener esa aproximación, que la llamaremos x0, entonces x0 en este caso va a ser 2, con x0 vamos a hallar un x1, una segunda aproximación al 0. ¿Y cómo se hace? Pues después de que la tengas, hallas o trazas el punto 2, f de 2. Miren que es el punto sobre la gráfica de la función de coordenadas 2, f de 2. Y cuando lo tienes, trazas la recta tangente a la curva, indicas la curva y el punto de tangencia. Y él te traza la recta tangente a la función, al gráfico de la función que pasa por ese punto. Y luego de tener esa recta tangente, trazas la intersección, entonces nos vamos a trazado de puntos, desplegamos el menú y te vas a intersección entre el eje X y la recta tangente. Es decir, vas a hallar el 0 de la recta tangente. Ese 0 de rectas tangentes algebraicamente es muy fácil de hallar porque el 0 de rectas se halla por transposición de términos. Este método es muy bueno, es porque sirve para las funciones para las que los métodos de despeje de la variable no sirven. Entonces miren que ya este punto de intersección es un punto más cercano al 0 de la función. Ese punto C en este caso. Miren que es un punto algo así como 1,5. Entonces miren que de una aproximación 2 pasamos a una aproximación 1,5. De una aproximación x0 a una aproximación x1. Si ahora tomamos a esta nueva aproximación, como la inicial, repetimos este método, entonces ocultamos esta recta tangente, la ocultamos y, aplicamos este método de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues trazamos, miren que en definitiva ese 0 aquí nos aparece que es 1,5, entonces le decimos que nos trace a 1,5, f de 1,5.
punto 5. Trazamos otra vez el punto sobre la curva de coordenadas 1.5, f de 1.5, el que está encima, sobre la curva, encima del punto de corte de la recta tangente con el eje X. Y hacemos lo mismo otra vez de trazar la recta tangente a la curva por ese punto D. Y miren que ya el corte de esa recta tangente con el eje X prácticamente es el cero de la función. Entonces uno ya le dice, bueno, intersección otra vez del eje X con la recta tangente y le traza ya un punto E y dice que ese punto E es 1.42. Miren que 1.42 es una aproximación razonable a la raíz de 2. Es una aproximación razonable. Entonces, así uno ve gráficamente cómo nos pudimos aproximar al cero de la función y lo que nos interesa, bueno, ya después es simplemente voy a dejar activa la otra recta y mirar en el protocolo para repasarlo y ponerlo en animación, así como lo vimos en la otra animación que nos trae Wikipedia en inglés. Y le decimos que reproduzca. Tiene que entonces al reproducir, él nos traza la primera aproximación, luego el punto correspondiente, la recta tangente, el punto de intersección, luego el otro punto, luego la otra recta tangente, luego el otro punto de intersección, y así ya tenemos el punto E, que es un punto muy próximo a la raíz la raíz o cero de la función. Eso uno ve que este método bajo las condiciones que decíamos ahorita es muy, muy, muy bueno. Entonces, esta es nuestra animación. Esa animación uno la puede guardar, esta animación que nos provee el protocolo. Se puede programar también el tiempo de reproducción acá para que lo haga más lento o más despacio, de acuerdo a lo que uno quiera. Y este archivo, pues bueno, lo guardamos en nuestra reserva de construcciones alrededor de los métodos numéricos, análisis numérico que nosotros estamos realizando en este semestre. Vamos a ponerlo acá en métodos numéricos, en las clases del profesor Cuisalas, que es nuestro referente principal en la sección 4.5 sobre el método de Newton, y le ponemos figura 1, y es secuencia geométrica de aproximación al cero de f. Secuencia geométrica de aproximación al cero de f. Bueno, entonces guardamos. Y esta imagen, bueno, pues esta imagen de aproximación, la podemos, bueno, pues podemos mover esto con la cruceta, es decir, con la función para desplazar vista gráfica, movemos esto a la derecha y de pronto le hacemos zoom para poder ver un poquitico más separaditos los elementos que utilizamos, que son la primera aproximación, la segunda y la tercera, y las rectas tangentes. Entonces, de pronto, para una mejor visualización, te vas para el zoom o de aproximación, le das a aproximar y te queda de pronto una mejor visualización. Le cambias otra vez con la cruceta, es decir, con la opción de desplaza vista gráfica, la escala, para que veas un poquitico más separaditos los elementos y listo. Esa, y la función a la que le estás hallando los ceros, te vas a clic derecho sobre la vista algebraica y vas a propiedades y le cambias para el estilo, decís que quede con mayor grosor para que ella se resalte más sobre las rectas tangentes. Sobre las rectas tangentes y listo. Miren que ya nos queda como más resaltadita la función para distinguirla de las rectas tangentes. Otra opción también sería que a las rectas tangentes te vas a la vista algebraica y les cambies el color, las desvanezcas un poquito
en propiedades y te vas para color y les bajes una verdecita y la otra la señalas también, la otra la pone azul cian para que se noten menos y no se pierda el razonamiento, no se vaya uno se centre en la función y en el cero de ella o el punto de corte de su gráfico con el eje X. Ahora hacemos la deducción de la fórmula clásica para el método de Newton que nos permite inferir el programa que vamos a hacer en Python, emulando la idea que nos entrega Wikipedia en lenguaje de programación Julia, que Julia es uno de los programas asociado a Python, a Jupyter Notebook. De hecho, la palabra Júpiter viene de Julia, Python y R, de la fusión entre esos tres lenguajes de programación. Entonces, aquí en estos cuadernos, Jupyter Notebook es como un espacio de trabajo en el que puedes trabajar, valga la redundancia, esos tres lenguajes. Bueno, entonces, bueno, pues ponemos la secuencia. Primero, estamos aquí en deducir la sucesión. Entonces, lo primero, vamos a numerar en líneas de texto. Pues, lo primero es que tienes a x0, ¿cierto? Proponer una aproximación inicial. Entonces, proponer una aproximación inicial al cero. Eso siempre lo hace el usuario. El usuario es el que la propone. Eso lo puede hacer a raíz de observar el gráfico de la función, así como hicimos acá, en el que veíamos de que 2 era una aproximación razonable. También es razonable 1,8, 1,6. Puede también es razonable 0,8, también es razonable 0. De todas maneras, para este caso, cualquiera que tomemos nos va a servir para aproximar el cero de la función. Luego, pues bueno, pues vas a trazar el punto x0, vamos a poner aquí x0, f de x0, y la escritura acá, la estoy poniendo x0 sin subíndice es, porque para el lenguaje Python lo vamos a escribir sin subíndice cuando refiramos a la aproximación inicial x0 y a la aproximación siguiente x0, x1, simplemente porque lo vamos a hacer así. Entonces, ese punto del gráfico de la función, tercero, vamos a hallar la derivada de la función en x0, es decir, esa la vamos a denotar como y'. Y', ¿quién va a ser y'? Pues la derivada de f evaluada en x, en x0. Eso va a ser y', y' va a ser una variable en la que yo voy a guardar la derivada de la primera aproximación. O déjalo, no siempre la primera aproximación, ya no la llamemos así, sino la aproximación anterior. Entonces hablemos de la aproximación anterior y la aproximación nueva o anterior y la siguiente. Y 4, también necesitamos a f de x0 para en este punto, siempre hay que calcularlo, entonces podríamos haberlo puesto aquí como el segundo, de que uno debe calcular a f de x0. Bueno, para el programa, miremoslo aquí en Wikipedia, él nos lo pide, es como, miremoslo aquí, en Wikipedia, usted encuentra al final de que busca sobre el método de Newton, el programa ya implementado. Y aquí nos aparece, no, simplemente f. Y f' va a ser la derivada en el punto. Bueno, entonces, no hay ningún problema con respecto a la notación. Vamos a ponerlo, volvemos otra vez a nuestro cuaderno, notebook. Entonces, aquí lo vamos a llamar y' o f'. Lo hacemos igual como para que facilitar la lectura.
Entonces, que la notación sea igual para facilitar la lectura de todos los que quieran verlo y comparar lo que hacemos acá con Wikipedia, con el programa Wikipedia libre en inglés. Entonces, después de tener, aquí ya volvemos a poner este en 3, este para 4 y este para 5. Después de que tenemos la derivada, recuerden que esta derivada es la pendiente de la tangente que pasa por el punto. Entonces, si yo quiero la recta tangente, utilizo la ecuación punto pendiente, que es y menos y sub 0, en este caso, menos la ordenada del punto de tangencia, en este caso, que es la ordenada del punto de tangencia es f evaluada en x0, evaluada en x0. Eso va a ser igual a la derivada en el punto, entonces a f' por x menos x0, la abscisa del punto de tangencia. Y así, en este quinto paso, hemos obtenido la recta tangente a la curva. Aquí viene un paso que siempre didácticamente genera problemas. Y es, si yo tengo la recta, ¿cómo hallo el cero de ella? Y el cero de ella simplemente es, el cero de ella es decir, hálleme el x para el que lleva al cero. Vista esta recta como una función, vista como y, como una función y de x, o sea, como a y como función de x. Queremos el x adecuado para el que esta función se hace cero, para el que y se hace cero. Por eso escribes y, lo escribes como cero, y menos f de x0 está fijo, es igual a f', y ¿quién es el cero? El cero de la línea recta, pues es la segunda aproximación, es x1 menos x0, que ya lo tenía, y ahora, entonces ese x1, mi segunda aproximación, la aproximación siguiente a x0, es la que necesito, es mi objetivo. Entonces en el paso 7 la despejo. Miren que despejo acá, entonces me quedaría, si la despejo, pues me quedaría, voy a ponerlo de una vez en una línea centrada. Miren que f' pasaría a dividir, entonces quedaría frac igual a. Entonces pasaría a dividir a menos f de x0, entonces tendría aquí un signo negativo. Aquí tendría a f de x0 sobre f' en x0, f'. Y a este lado derecho me quedaría solamente x1 menos x0. Es decir, la diferencia entre la aproximación anterior y la siguiente. Y ya me falta nada más despejar. Finalmente, 8 es igual a, perdón, 8 puntos. Y en una separado con doble signo de pesos para que me quede una ecuación centrada en línea aparte. Me quedará entonces, miren que si despejo me queda x1. Bueno, pues al lado izquierdo me va a quedar x0, la aproximación inicial, menos frac f de x0 sobre f', y eso va a ser x1, es decir, la primera aproximación. Por lo tanto, en la siguiente línea, uno ve que entonces, en definitiva, la aproximación siguiente a x0, x1, es entonces en definitiva igual a x0 menos un cociente entre la función evaluada en x0 y la derivada de la función evaluada en x0. Voy a poner así, f', la derivada de la función evaluada en x0, que eso es lo que estamos denotando como f'. Solo que lo quiero ver así es para que veamos de que
Entonces, ¿cómo va cambiando la evaluación de la derivada? Dependiendo de la aproximación en la que estés. Entonces, mira cómo nos queda la fórmula. Entonces nos está diciendo, hombre, la aproximación siguiente depende de la aproximación anterior. Mírala acá. Vamos a ponerlo con mayor tamaño, control más. Entonces, la aproximación siguiente, x1, es igual a la aproximación anterior menos la función evaluada en la aproximación anterior menos la derivada de la función evaluada en la aproximación anterior. Entonces, la aproximación siguiente siempre depende de la anterior. De ahí que este método es recursivo, es decir, para tener una aproximación nueva requiere de la anterior. Esta es esencialmente la fórmula que requerimos. Uno siempre la siguiente, generaliza diciendo que la aproximación siguiente xk en el proceso, porque es un proceso que se repite, es iterativo, va a ser la anterior menos un cociente entre la función evaluada en la aproximación anterior sobre la derivada de la función evaluada en esa aproximación anterior. Y así, mira cómo queda bonito. Entonces así, esta es la manera de generalizar el proceso. Y ahora vamos a, bueno, pues lo programamos. Entonces aquí yo te tenía las líneas ya listas y es que, bueno, pues para el método, como lo hicimos en GeoGebra, bueno, x0 sea 2. Bueno, para hacer los cálculos, uno siempre debe de inicializar, bueno, traer en línea de código, ya trabajamos todo en línea de código para el programa, traer la librería que sea adecuada para cálculos matemáticos. Entonces usted import mat y pues a mí me gusta, aunque en este caso no lo veo tan necesario, pero lo vamos a poner y es import numpy as np, que es para trabajo con matrices. Das el valor inicial x0, la aproximación inicial, que ya la pusimos como 2, en Wikipedia te aparece como 1. Y, bueno, introduces la función. Entonces, esa función aquí se escribimos como f, va a ser la función, f es, y este operador lambda es el que me permite definir funciones llamadas funciones anónimas. Es una forma de definir funciones en Python. Una forma, hay otra también muy bonita. En esta, bueno, pues decimos f es lambda, lambda x, dos puntos, y defines la función. Así es, x2 menos 2, x a la 2 menos 2. Para elevar, se escribe en doble asterisco, para elevar al cuadrado. Entonces así, el operador lambda es como para, primero, después del lambda, dices cuál es la variable independiente de la función, luego dos puntos y defines la función f. Y eso ya te permite, ya con notación usual de funciones, si le dices f de 1, te calcula la imagen de 1, f de 2, te calcula la imagen de 2 y demás. De hecho, podemos hacer el ensayo. Mira, vamos a decirle que nos ingrese una nueva línea de texto. Aquí le decimos, bueno, calcúleme después de definir a f, shift enter, después de definirla, bueno, y aquí 0 también. Después de definirla, calcule f de 2, ¿cierto? Shift Enter. Y usted ve que f de 2, pues él va a elevar al cuadrado del 2, te va a dar 4, menos 2 te da 2. Es por eso que f de 2 dio 2. Es decir, que 2 es un punto fijo de la función. Es decir, un punto cuyo valor de la función en el punto es el mismo punto. El valor de la función en el punto es el mismo punto. A eso se le llama punto fijo de la función. Bueno, esa es la manera, pues, una manera de definir funciones en Python. Y vamos a introducir también o definir la derivada de la función. Pues f', la función derivada,
hacer lambda x 2.2x, ¿cierto? Es la derivada de la función x2 menos 2, como vimos en cálculo 1. Definimos una tolerancia. Una tolerancia es como el grado de precisión, usted podría llamar esto como el grado de precisión que quiere. Por ejemplo, yo puedo llamar eso precisión. Para definir una variable, la pones como quieras, solo que no utilizas tildes ni inicias en números, pero le puedes poner números en la definición de la variable. Vamos a definir la variable precisión. Y bueno, yo quiero la precisión, es lo que quiero definir, es como el nivel de exactitud o de cercanía al valor real del cero de la función. Entonces, si yo quiero que esa precisión sea en este caso, 7 cifras decimales, una precisión enorme, muy buena, usted lo que verá es que entonces el resultado que obtiene es que, en este caso que estamos buscando a raíz de 2, vamos a tener una buena aproximación a raíz de 2 de tanta como de 7 cifras decimales o más. Es decir, que el resultado no nos va a fallar en raíz de 2 en las 7 primeras cifras decimales. En las 7 primeras cifras, las otras puede que nos falle, o sea, no sea tan preciso. Eso es lo que queremos. Uno puede pedirlo como quiera. Entonces, y eso se escribe 1e menos 7. Es decir, si quiero 7 cifras decimales de precisión. Si quiero solo 4, pongámosle, para compararlo con GeoGebra, pongámosle solo una. Entonces, eh, bueno, son solo dos. Entonces, con solo una, uno de pronto los compararía bien. Vamos a cambiarlo. Lo vamos cambiando para que vean cómo la precisión mejora las cosas. Y este epsilon en Wikipedia me parece una idea muy buena y es que definir epsilon es como una cantidad que sea muy cercana a cero, arbitrariamente cercana a cero. ¿Para qué? Eso sirve para controlar que como este método falla en tanto dividas por cero, y es decir, este método falla si la derivada se hace cero en algún punto o se hace muy cercana a cero. Porque recuerden que los denominadores en un cociente, si el denominador es muy cercano a cero, el cociente se hace muy grande, muy grande, arbitrariamente muy grande. Y el manejo de cantidades muy grandes nos puede dañar la convergencia del método. Entonces, se define la variable epsilon para empezar a controlar. Para decir, bueno, epsilon vamos a considerar una cantidad, 1e a la menos 14 es un número demasiado pequeño y ya cualquier número menor que este ya lo vamos a desechar. Es decir, no vamos a considerar, el método lo vamos a detener en tanto epsilon nos dé menor a este número tan pequeño. ¿Por qué? Porque un número más pequeño que este en el denominador genera cantidades enormes, muy grandes. Y este también es maravilloso, me pareció muy bueno en Wikipedia, y es que definen la variable máximo número de iteraciones. Aquí pusieron 20, y eso es muy bueno porque me estaría diciendo que este método es suficiente con 20 iteraciones para llegar o aproximar bien el cero. Usted vio que ahorita con GeoGebra, con solamente iterar 2 veces, con la primera iteración hallaste la segunda aproximación y con la segunda iteración, esa tercera aproximación fue excelente, demasiado cercana. Es decir, porque uno ve, como decía, como lo dice Cuisalas, este método es excelente en convergencia, es decir, en velocidad de convergencia. Converge muy rápido al cero de la función. Hay velocidad de convergencia, no se requieren muchas iteraciones para llegar o aproximar muy bien al cero. Entonces, poner un máximo de iteraciones de 20 es razonable. Si quiere, poner 10 no más. También se lo va controlando dependiendo de la función en particular. Pongámosle 10 por ahora. Y esta variable booleana, lo llamamos booleana, es cuando los valores que puede asumir una variable es solo falso o verdadero. A eso lo llamamos variable booleana. En este caso, esta variable booleana la denotamos como, la llamamos solution found o un indicador de que se halló la solución. Es como, lo vamos a utilizar como un indicador de que se halló la solución. En un inicio, esa variable va a ser falsa
Y si se hace verdadera, quiere decir que halló la solución. Es un indicador muy bonito, me parece una idea muy buena en el programa que nos aparece en Wikipedia. Y luego ya, bueno, empezamos con el ciclo para. Pues, vamos a poner a correr las otras líneas que nos faltaban acá. Esta, donde hemos puesto a correr. Esta, 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 esta. Y el ciclo para todavía no, porque no lo hemos terminado de definir. Decimos, bueno, una variable i para el ciclo para que se va a mover de 0 hasta el máximo número de iteraciones más 1. Es decir, que se va a mover en realidad hasta, de 0 hasta el máximo número de iteraciones. Bueno, si lo dejo hasta solamente, hasta máximo número de iteraciones, el número de iteraciones va a ser, en este caso, 10, porque si uno inicializa un conteo en 0, y acordate que esta función rank asume, le indica que la variable i se va a mover de 0 hasta el máximo de iteraciones menos 1, es decir, al número anterior al máximo de iteraciones. Es decir, que el rango de i se va a mover de 0 a 9 en este caso. Y de 0 a 9 hay 10 números. Es decir, que lo que vamos a programar son 10 iteraciones. 10 iteraciones. Así escrito. En esas 10 iteraciones, ¿qué debe hacer? Entonces, usted mira en Wikipedia, le dice, para esas 10 iteraciones, él le dice, lo primero que debe hacer es calcule la imagen bajo la función de f de x, de x0. Entonces, vuelves acá al cuaderno y dices, bueno, pues sea y igual a f evaluada en x0. Ya le escribimos eso. Hicimos lo que nos pide, nos indica. Recuerden que está siguiendo la secuencia de que si usted ya tiene la aproximación inicial x0, como dijimos antes, lo que hay que hallar después es a f de x0. Está siguiendo la secuencia como lo definimos nosotros en esta secuencia de 8 pasos. En esta secuencia de 8 pasos, entonces, estamos ya en el paso 2. Entonces, que usted lo podría llamar aquí y igual a f de x0. Shift Enter. Mira, aquí lo puse a correr para que se vea la edición final. Como queda de bonita. En líneas de texto Markdown. Después de eso, pues el Wikipedia nos dice que lo que debe hacer es calcular también la derivada de la función en ese punto. O sea, la pendiente de la tangente. Entonces, le pides que hagas eso mismo. Vamos a ponerlo acá. Acá. Entonces, eso se va a llamar y', que eso es f' evaluada en x0, ¿cierto? Porque recuerden que la función f' es esta, ¿cierto? Entonces, evaluarla en x0. Ahí le pedimos eso y salimos de acá. Y después nos dice que lo que hagamos es abrir un ciclo condicional, este ciclo condicional, que empieza a preguntar si el valor absoluto del valor de la derivada en el punto, el valor absoluto de la derivada en el punto, es menor que epsilon. Es decir, que si la derivada en el punto es muy, muy, muy pequeña, entonces es para que evaluemos a ver si es muy pequeña. Miremos, entonces aquí le ponemos eso, es un ciclo condicional, if, si, y' es menor que epsilon. Epsilon. Que en matemáticas la variable epsilon siempre se utiliza como para describir números muy, muy, muy pequeños. Entonces, si eso pasa, si es verdad que y', en el caso de que sea verdad, pues le dicen, hombre, pues entonces para el programa porque el método de Newton falla para cuando la derivada es 0 o es muy, muy, muy cercana a 0. Entonces, le escribimos break, es decir, detenga todo, detenga el ciclo para, y si no, pues aquí le ponemos, sálgase del ciclo condicional y siga, continúe. Entonces, aquí a diferencia de Julia, ya no tenemos para decir, para finalizar un ciclo condicional, no necesitamos decir end. En Julia, sí. Entonces aquí simplemente vamos acá, no tenemos que poner este end.
Para Python no. Y después nos dice, bueno, y calcule ahora sí la segunda aproximación al cero. Miren tan bonito como lo escribe acá. Entonces nos vamos otra vez a nuestro cuaderno notebook. Vamos acá y escribimos que calcule a x1, o sea, x1 igual a x0 menos el cociente entre y y prima. Y prima. Ese es nuestro cociente. Listo. Y que cuando lo calcule nos pide el autor que calcule la distancia, entre las dos aproximaciones que tiene para ver si es menor que la tolerancia. Este ciclo condicional es hermoso, porque entonces, miren que digo la distancia es porque está calculando el valor absoluto, ABS, de la diferencia. Y recuerden que el valor absoluto de la diferencia de los números reales es la distancia entre ellos. Y un criterio de este método para decir que ya estás muy cerca al cero de la función es que las aproximaciones sucesivas, que dos aproximaciones sucesivas tengan distancia muy pequeña, Entonces, eso es para evaluar si ya estamos muy cercanos. Estamos muy cercanos dependiendo de la tolerancia que hayas definido previamente. Entonces, déjame yo aquí, y aquí para que no nos quedemos sin energía. Y entonces abrimos este ciclo condicional que nos evalúa si es que ya estamos suficientemente cercanos al cero. Entonces, escribimos ABS de x1 menos x0. Si eso es menor que la tolerancia o precisión, nosotros lo llamamos aquí precisión. Lo llamamos precisión, tabular, y él nos completa. Precisión, dos puntos. Los ciclos condicionales siempre terminan en dos puntos en Python. Enter. Y bueno, pues en el caso de ser verdadero, es decir, en el caso de que esa distancia sea menor que la precisión, ¿qué queremos que haga? Pues que la variable que me indica que ya llegue al cero se prenda, ¿cierto? Que nos indica que sí. Esa variable se llama, la llamamos aquí solution found, así lo llamó el autor. Entonces, ustedes lo pueden llamar como quieran. Solution tabulador, solution found, ya se vuelva verdadera. Se vuelva verdadera, pero eso se empieza en mayúscula. Para decirle verdadero se empieza en mayúscula, false también. Él te va indicando, si lo escribes en minúscula, él te lo deja apagadito o te lo deja sin color, indicándote pues de que no está bien escrito. Es muy bueno este lenguaje Python también en ese sentido, de corregir, de ayudarle a uno en la escritura o codificación. Y bueno, ya solución se vuelve verdadero. Y bueno, nos dice Julia que después de eso, vamos acá, nos dice que cuando eso pase, pues y ya, y termina el programa, es lo natural. Y bueno, y ya. Y también ya, pues termina el ciclo para. Break. Salga de él. Pero si no, entonces nos salimos del ciclo condicional. Nos salimos del ciclo condicional. Miren que aquí se manejan mucho las sangrías. Entonces, alinearse con if es salirse del ciclo condicional o dar una opción de un else o la condición contraria a que sí pase que la distancia sea menor que la tolerancia. Y ya le pide que, bueno, haga que la primera aproximación sea la nueva. Esto es lo bueno, es porque ya aquí es donde va aquí le vamos a decir que x0, la primera aproximación, ya sea la nueva, para que cuando corra de nuevo, itere de nuevo, pues ya itere con x0, sea la nueva aproximación,
y vayamos a calcular una nueva x1 y calculemos una nueva x1 para la nueva x0. Eso es, esta línea es muy importante. Y cuando haga eso, pues bueno, después de que haga eso, terminó el ciclo para. Entonces nos alineamos con for. De pronto si quiere dejar un espacio como para recordar que terminó el ciclo para. Y mira que lo que le pide el autor, lo que le sugiere, es que después de eso, pues ya elija, bueno, mire la solution found, la variable solution found, y en el caso de que ella sea verdadera, entonces imprima este mensaje y a la solución y a la aproximación que se obtuvo. Y en el caso de que no, pues diga que el método no converge por alguna razón, porque encontró una división por cero, bueno, que es lo que usualmente va a pasar. Entonces aquí es muy bonito porque vamos a poner la estructura de un ciclo condicional muy bacana. Este cuadrito de zoom molesta un poquitico. Bueno, vamos a ponerla aquí. Y eso lo voy a hacer en una línea de código adicional. Entonces voy a poner aquí un if sin solution. Entonces aquí le ponemos solution found. Es verdadera. Vamos a ponerlo, él no pone nada más. Si solution found es igual a true. Es verdadera. Entonces, si eso pasa, si eso pasa, pues lo que necesitamos es que, bueno, pues, si eso pasa es porque encontró la solución, entonces imprima este mensaje. En print, imprima, bueno, pues la solución, bueno, la solución o la aproximación al cero de la función, la aproximación al cero de la función es, dos puntos, dejas un espacio, coma, y pones es x1, la última aproximación que haya obtenido. Y enter, te alineas con el SIF para escribir la otra opción, else, es decir, en el caso de que solution found no sea verdadera. Y recuerda que al terminar cualquier ciclo condicional debes de poner dos puntos. En el caso de que no sea verdadera, aquí este print se nos volvió rojito y eso nos indica que la indentación que estamos utilizando es incorrecta. Mira que ya ahora sí es correcta. Entonces es muy bueno porque te indica cuando la indentación o las hendiduras es incorrecta. Es muy bueno. Es un indicador muy bueno porque para los controladores de flujo Python, siempre para saber si está o no está en el ciclo controlador o ciclo controlador de flujo, si está dentro del ciclo controlador de flujo, lo hace indicándolo o se indica con las hendiduras. Entonces aquí else, si no, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues imprimir print. Ese else también le ponemos dos puntos. Imprima que ¿qué? Pues que el método no convergió. Entonces, el método no convergió, no convergió la solución al cero de la función, al cero de f. Bueno. Y bueno, para este lo corremos esta línea, Shift Enter, y corremos esta otra, Shift Enter. Y aquí nos dice que aquí hay un problema de una indentación inesperada. Entonces, vamos, sí, y es la segunda, mira, que es en el else también tiene que estar, mira, acá, la hendidura, y él te indica si de pronto no lo escribiste bien. Y ahora sí, Shift Enter. Y miren que la aproximación al cero que nos dio fue de 1.41 cuando lo corrió. Miren, tan bonito, dijimos que nada más queríamos una precisión de solamente una cifra decimal, entonces nos quedó que nos dio lo que esperábamos, 1.4, porque uno sabe que 1.4 es una aproximación al cero, y la que seguía no es que sea segura, entonces nos dio 1.41. Si quiere una mayor precisión, mira que uno puede cambiar la precisión, bueno, pues yo quiero una precisión mayor,
Entonces, precisión de, ya no de una cifra decimal, sino de 3. Bueno, entonces corres el programa para esa nueva precisión y mire que encuentras 1.41, 4 o 1.42. Ya mejora a como nosotros conocemos que es el número raíz de 2, que si querés lo consultas en un software que te entregue bastantes cifras decimales del número raíz de 2, SQRT de 2. Mira, que te entregue, que es Wolfram, que es excelente para mostrarnos muchísimas. Mira todas las que muestra Wolfram. Nos da, nos dice que es 1.4142, 1356. Y nuestro método nos entregó 1356. Siempre genera este cuadrito. Nos entregó 1.4142, 1356. Bueno, nos entregó muchísimas. Y después 2374. Vamos a ver. 1356, 237309. 7309. Ya ahí sí nos falló, a que nos entregó muchísimo más de la precisión que hemos establecido. Y en realidad la precisión es una condición en la que te garantiza unas, pero puede que obtengas más cifras de precisión. Es excelente este método. Lo encuentras ahí en Wikipedia, solo que allá lo encuentras en lenguaje de Julia y aquí ya yo te he explicado es cómo lo trabajas en lenguaje para Jupyter Notebook en Python. Entonces, ya ahí lo que las cositas, las poquitas cositas que se diferencian, entre otras, es lo que te decía sobre que ya no hay que escribir la palabra en para finalizar ciclos o controladores de flujo, para finalizar un ciclo condicional o para finalizar un ciclo para. No hay que hacer eso. Entonces, en Python no hay que hacer eso. Y así te agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Que esté muy bien.